Bueno, en este caso continuaremos con los temas. En este caso vamos a explicar lo que viene a ser CGI Script. Bueno, CGI Script, como introducción podemos mencionar que fue una de las primeras formas de programación web dinámica. El CGI cambió la forma de manipular información en la web. Antes era relación cliente-servidor mediante plugins, y también la información que se llama estaba limitada por la velocidad. También podemos mencionar que fue un método para la transmisión de información hacia un compilador instalado en el servidor. Básicamente su función principal es añadir una mayor interacción a los documentos web. Este también corre en el servidor y no depende del usuario. Uno de sus incontables usos podemos decir que son los contadores, base de datos, motores de búsqueda, formularios, generadores de email automático, foros de discusión, chats, comercio electrónico, rotadores y mapas de imágenes. También tenemos que tener en cuenta juegos en línea, entre otros. Bueno, continuamos con el punto 2. ¿Qué es CGI? Bueno, el CGI, como su siglo le indica, Common Gateway Interface, es un estándar para comunicar aplicaciones externas con los servidores de información, tales como los servidores HTTP o web. Un documento en HTML que se trae del web es estático, es decir, se mantiene constante. Un fichero de texto que no cambia. Un programa CGI, por otro lado, es ejecutado en tiempo real, así que puede generar información dinámica. Por ejemplo, supongamos que deseamos enganchar una base de datos de Unix al www para permitir a gente de todo el mundo consultarla. Básicamente se necesitará un programa CGI que el daemon de la web ejecutará para transmitir la información al gestor de la base de datos y recibir los resultados para presentárselos al cliente. Continuando con el punto 3, ¿qué son los scripts CGI? Bueno, normalmente cuando un navegador web, como por ejemplo el Netscape, llama a una URL en particular, sucede lo siguiente. Primero, la computadora contacta el HTTP server con dicha URL. El HTTP es el protocolo que se utiliza en las comunicaciones en la web entre el servidor y el navegador. El server HTTP revisa si el archivo requerido por nuestra computadora se encuentra en su sistema. En caso afirmativo, envía el archivo como respuesta. Nuestra computadora entonces muestra el archivo en el formato apropiado. Además de todo esto, los servidores de web están configurados de tal manera que cada vez que se requiere un archivo de un directorio determinado, dicho archivo no es enviado, sino que es ejecutado como un programa, y la salida de este programa es enviada en nuestra máquina para que ésta la muestre. Un ejemplo evidente puede ser el contador. El ordenador que entra en el sitio donde está el contador no hace nada sino visualizar la GIF preparada por el servidor, que lleva a cabo todo el trabajo de localizar el visitador para preparar una imagen con el número de los accesos. Esta función es conocida como Common Gateway Interface, CGI, y los programas a los que nos referimos son los llamados script CGI. Un programa CGI se puede escribir en cualquier lenguaje que permita ser ejecutado en el sistema, como podemos ver el C, el C++, el Fortran, el Perl, el TCL, algún shell de Unix, Visual Basic, AppleScript. Simplemente depende de lo que tengamos en el sistema. Si usamos un lenguaje de programación como el C o Fortran, se debe compilar en el programa antes de poder ejecutarlo. Si miramos en el directorio CGI-src, encontraremos el código fuente de alguno de los programas CGI del directorio CGI bin. Pero si usamos alguno
de los lenguajes interpretados como Perl, TCL o un shell de Unix, el script simplemente necesita residir en el directorio CGI bin, ya que no tiene un código fuente asociado. Bueno, continuando con el punto 4, ¿cómo funciona? Bueno, ¿cómo funciona el CGI? En este caso tenemos lo que viene a ser un diagrama de bloques de lo que viene a ser la arquitectura CGI, donde tenemos nuestro cliente servidor web. En este caso, acá luego especificaremos con cada paso cómo es la función del CGI. Bueno, como primer punto, el cliente web, o sea el navegador, lanza una petición mediante el Hypertext Transfer Protocol, el HTTP. Esta petición puede ir acompañada de datos codificados por el navegador, por ejemplo, información traducida por el usuario en un formulario. En el paso 2, el servidor web recibe la petición, analiza la Universal Resource Locator, la URL, y detecta que se trata de un programa CGI. Ejecuta el CGI y le pasa los datos codificados. En el punto 3, el CGI recibe los datos codificados, lo descodifica y realiza su función. En algunos casos es posible que un programa CGI no necesite recibir datos para cumplir su misión. La función que realiza el programa CGI se puede clasificar en procesamiento directo. En este caso, el programa CGI realiza por sí mismo todo el procesamiento de los datos recibidos. Y también puede ser el procesamiento indirecto. El programa CGI interactúa con otras aplicaciones, que son las verdaderas destinatarias de los datos recibidos, como por ejemplo un sistema gestor de base de datos, SGBD. En el paso 4, el programa CGI genera su resultado, una página Hypertext Markup Language, HTML, una imagen, un archivo de sonido, etc., y lo envía al servidor web. En el paso 5, el servidor web procesa la información recibida del programa CGI y le añade el código necesario para formar un encabezado HTTP correcto. En el paso 6, el servidor web reenvía el resultado del programa CGI al cliente web. Y como final, en el paso 7, el cliente web muestra la salida del programa CGI. Bueno, siguiendo con el punto 5, daremos un ejemplo de introducción aplicativo al CGI. En este caso, tenemos un caso cuando introducimos un formulario a un buscador cualquiera, puede ser el Google, el AltaVista, el Yahoo. Introducimos un término a buscar. El navegador a usar puede ser Microsoft Internet Explorer, el Netscape Communicator, entre otros. Este envía una petición al servidor web, puede ser el Apache o el Microsoft Internet Information Server 2, etc., en la que se solicita una página nueva y que se acompaña del término a buscar. El servidor web recibe la solicitud, comprueba que la página que se solicita es un programa CGI y lo ejecuta pasándole el término a buscar. Además del término a buscar, le pasa información auxiliar en forma de variables de entorno, como por ejemplo la dirección IP del cliente, método que ha empleado para enviar el término a buscar, etc. El programa CGI realiza una búsqueda en una base de datos y localiza la información solicitada. El programa CGI genera de forma dinámica en tiempo real una página HTML a partir de la información encontrada y envía el resultado al servidor web. El servidor web reenvía la página generada por el programa CGI
al navegador. Continuando con el punto 6. ¿Qué necesito para programar un CGI? Bueno, para poder programar un CGI y probarlo hacen falta los siguientes programas. En primer lugar, necesitamos un editor de texto como bloc de notas de Microsoft Windows o Joe de Linux para poder crear las páginas HTML que conectan con el programa CGI y para crear el propio código del programa CGI. Si se va a programar el CGI mediante un lenguaje compilado, sea el C, C++, Pascal, etc., hace falta el correspondiente compilador. Y si se va a programar mediante un lenguaje interpretado, sea el Perl, etc., hace falta el correspondiente intérprete. Un servidor web, ya sea local o remoto, en el que se puede ejecutar programas CGI, por ejemplo, el Microsoft Personal Web Server, Microsoft Internet Information Server o Apache. Por último, un navegador como el Netscape Communicator o el Microsoft Internet Explorer para poder comprobar las páginas HTML y los programas CGI. No es necesario disponer de una conexión a Internet, ya que se puede comprobar localmente el código creado. Lo que sí es recomendable es utilizar un buen editor de textos, sea cómodo, configurable, soporte macros, etc., y que sea Syntax Highlights. Esta última característica significa que el editor es capaz de comprender el lenguaje en el que se programa y colorea las palabras diferenciándolas según sean variables, palabras reservadas, comentarios, etc. Bueno, siguiendo con el punto 7. Lenguaje de programación. Como el CGI es un programa que se ejecuta en el servidor, se puede programar en cualquier lenguaje que permita crear ejecutables para el sistema operativo del servidor. Lo único que se le exige al lenguaje de programación es que sea capaz de leer datos de la entrada estándar, acceder a las variables de entorno, escribir en la salida estándar. Por tanto, la elección del lenguaje se basa principalmente en que los lenguajes se conocen y qué lenguajes están disponibles en el sistema. Probablemente el C y el Perl son los lenguajes más empleados a la hora de programar CGI. Por razones históricas, a los programas CGI se les suele llamar también Scripts 4, porque al principio se programaban con lenguajes de script. Mucha gente prefiere los programas CGI con lenguajes de script en vez de lenguajes compilados, porque son más fáciles de depurar, modificar y mantener que un programa compilado. Sin embargo, los programas compilados son más rápidos a la hora de ejecutarse, ya que los scripts son interpretados. Por tanto, la lista de lenguajes de programación que se pueden emplear no tiene límite. En el cuadro podemos ver los lenguajes más empleados para la programación de CGI. Podemos ver el primero, Shell de Unix. Funciona en el sistema Unix y el tipo de lenguaje es interpretado. El Perl para Unix, Windows y el Mac, también tipo interpretado. El C, C++, de la misma manera que Perl, pero en este caso es el tipo compilado. El Visual Basic es para Windows nada más, es el tipo compilado. El Apple Script para los Mac es del tipo interpretado. El Rex para las OS 2, el tipo interpretado. Bueno, en este caso hablaremos de independencia de plataforma. La independencia de plataforma implica la capacidad de ejecutar el código de un CGI en distinto hardware o software sin tener que modificarlo. La mejor forma de lograrlo es por medio de un lenguaje universal y no empleando un código específico del sistema, llamadas al sistema operativo, por ejemplo. Esto se traduce en el uso de lenguajes como el C y el Perl,
que están disponibles prácticamente en cualquier plataforma. Si se tienen que emplear llamadas al sistema operativo, es conveniente aislar el código que las realiza en módulos independientes, de forma que al trasladar el código de una plataforma a otra se minimizan y facilitan los cambios necesarios. Independencia de servidor. La independencia de servidor significa que el código se puede ejecutar en distintos servidores web sobre el mismo sistema operativo sin tener que modificarlo. Esta independencia es más sencilla de conseguir que la anterior, pero hay que observar una serie de recomendaciones. Primero, no asumir que el programa se ejecutará en un directorio concreto. Segundo, no asumir que algunos directorios se hallan siempre en la misma ruta. Por ejemplo, suponer que el directorio temporal se encuentra en www.root es muy peligroso. No asumir que el programa se va a ejecutar con unos permisos concretos. No asumir la existencia de configuraciones de red concretas, direcciones IP, dominios, etc. Y no asumir la presencia de programas externos, como por ejemplo, suponer que está disponible en cualquier instalación el programa ZenMail de Unix. Bueno, seguimos con el punto 8, aplicaciones. El uso de programas CGI permite incorporar interacciones en un sitio web. En vez de un sitio web estático, se puede tener un sitio interactivo que se adapte a las necesidades de los distintos usuarios. Páginas web dinámicas según el perfil de cada usuario. Las aplicaciones de los programas CGI son múltiples. El primero, gestión de un libro de visitas o firmas, el Guestbook. Mediante un CGI se puede recuperar la información introducida en un formulario de libro de visitas, almacenarla y mostrar en una página web todas las visitas recibidas. Gestión de anuncios o banners. Mediante un CGI se puede mostrar de forma aleatoria o de forma prefijada, por ejemplo, según la hora, el día o según la dirección IP del cliente, distintos anuncios con distintas direcciones de enlace. Además, se puede controlar el número de pulsaciones que recibe cada anuncio. Al decir el número de pulsaciones no me refiero al número de clics. Gestión de contadores, hit counter. Ya sea contadores en modo texto o modo gráfico. El programa CGI devuelve una imagen que contiene el valor del contador. Imágenes sensibles procesadas por el servidor web. Las imágenes sensibles o mapas de imágenes son imágenes que contienen zonas activas que actúan como enlaces en función de la zona de la imagen en la que pulse el usuario. Se activa un enlace hacia un documento u otro. También se puede hacer zoom en una imagen mediante esta técnica. Y por último, acceso a base de datos. Se puede emplear un programa CGI como pasarela, de ahí el nombre de Gateway, para acceder a una base de datos. De este modo, se pueden crear aplicaciones, buscadores, comercio electrónico, etc. Bueno, seguimos con el punto 9. Razones para emplear CGI. En los primeros años de la era web, del 92 al 97, CGI era la única posibilidad que se tenía de añadir interactividad y dinamismo a los sitios web, pero desde entonces han surgido distintas soluciones que sustituyen completamente este estándar. Entonces, ¿por qué seguir usando CGI? Existen diversas razones. Primera, CGI es el método más rápido cuando se ejecuta mucho código. Sin embargo, cuando el código que se tiene que ejecutar es pequeño y poco complejo, las páginas activas como el ASP, JSP o PHP son la mejor solución, debido a la sobrecarga que supone ejecutar una aplicación externa al servidor web. CGI es un estándar compatible con la mayoría, por no decir la totalidad, de los servidores web. Podemos crear un programa CGI que se ejecute en distintos servidores web, en distintas plataformas. 3. CGI es un estándar compatible con todos los clientes web. 4.
Un programa CGI se puede escribir prácticamente en cualquier lenguaje. Por tanto, si se conoce un lenguaje de programación, se puede escribir un CGI desde el primer día. 5. Como es una tecnología establecida y probada, existen multitud de recursos tales como tutoriales, programas CGI gratuitos, librerías, etc. La mayoría de los problemas que nos pueden surgir ya han sido resueltos y solo hay que buscar qué soluciones se han planteado, cuál es la mejor. Seguimos con el punto 10. Razones para no emplear GCI. Como se ha comentado en el apartado anterior, existe una serie de ventajas a la hora de emplear CGI, pero también el estándar CGI también presenta algunos inconvenientes. CGI es una tecnología obsoleta. Desde su nacimiento han surgido otras posibilidades, el ASP, el JSP, el PHP, etc. Segunda, el CGI no mantiene el estado automáticamente. O sea, otras tecnologías como el ASP mantienen el estado, lo que facilita la programación de aplicaciones web como los carritos de compra o lectores de correo a través de la web, el webmail. Para resolver esta carencia se suelen emplear los campos ocultos de los formularios. En ellos se almacenan las selecciones del usuario o un identificador único, el ID, que permite seguir su actividad de una página a otra. Tercera, la integración de un programa CGI y el servidor web es muy débil. La única comunicación que se establece entre ambos es para transmitir los datos de entrada y la salida producida por el programa. Cada vez se tiene que ejecutar un programa CGI, se crea una instancia nueva del programa en memoria. Seguimos con el punto 11. Comunicación con el cliente. Cuando el programa CGI envía su salida al servidor web, este le añade las instrucciones necesarias para formar un mensaje HTTP correcto. En algunos casos se puede querer evitar esta sobrecarga y hablar directamente con el cliente web. En este caso, el programa CGI es el responsable de crear un mensaje HTTP correcto. Para que el servidor web sepa distinguir unos programas CGI de otros, cuando se debe hablar directamente con el cliente, el nombre del programa CGI debe comenzar con NPH, disculpe. Por ejemplo, las siguientes instrucciones representan un mensaje HTTP correcto. En el ejemplo, como podemos ver. Bueno, seguimos con el punto 12. ¿Cómo envía el servidor información a un CGI? Un programa CGI puede recibir información desde un servidor web de 4 formas distintas, como vemos. La primera, a través de línea de comandos. Este se emplea únicamente en el caso de una búsqueda ISINDEX. La segunda, a través de la URL. Este método se emplea cuando se usa un formulario con el método de envío GET o directamente a través de la URL. El programa CGI recibe la información codificada a través del query string. La tercera, a través de la entrada estándar. Este método se emplea cuando se usa un formulario con el método de envío POST. El programa CGI recibe la información codificada a través de la entrada estándar. El navegador se encarga de codificar la información que introduce el usuario en el formulario. Y la cuarta, a través de información de ruta, path.info. También existe otra forma de enviar datos al programa CGI desde el cliente a través de la URL, incluyendo información extra en la vía de acceso al programa CGI.
Esta información adicional no codifica de ninguna manera. En este caso, el programa CGI recibe la información extra en la variable de entorno path_info. Un programa CGI tiene que saber cómo va a recibir la información, y ya que en cada caso tiene que actuar de distinta forma. Los dos métodos más populares son a través de la URL y a través de la entrada estándar. Bueno, siguiendo con el punto 13, variables de entorno CGI. Bueno, el estándar CGI define un conjunto de variables denominadas variables de entorno, lista para almacenar información relativa al cliente, al servidor y a los datos provenientes de un formulario. Estas variables pueden ser detectadas por la mayoría de los lenguajes de programación, y algunas adquieren el valor que les corresponde en el momento de la transferencia del formulario. Las variables de entornos de estándar CGI. La primera tenemos, esta variable da el método de autenticación usado por el servidor para validar a un usuario. Es tomada desde la cabecera. La segunda, content length, especifica el número de caracteres contenidos en query string. Es siempre suministrada para solicitudes POST. La tercera, content type, especifica el tipo MIME de los datos añadidos. Usualmente no se especifica. La cuarta, document root, regresa el camino de la carpeta donde residen los documentos HTML. Gateway interface, regresa la versión del servidor CGI. HTTP_XXX, este conjunto de variables mantiene los contenidos de los encabezados estándar HTTP. Una de ellas corresponde al agente usuario. HTTP_user_agent. Path_info contiene el camino virtual usado por el programa CGI. Siguiente, Path Translate contiene el camino real usado por los CGI. Siguiente, query string, esta variable contiene los datos suministrados por el usuario al añadirlos a la URL. Llegará codificado si se envía mediante formas HTML. La siguiente especifica la dirección IP del cliente. La siguiente especifica el nombre completamente cualificado del cliente. Request method, el método por medio del cual fue hecho el requerimiento GET o POST. Script name, el URL del programa CGI. Server address, la dirección del servidor. Server_name, el hostname del servidor. Server_port, el número del puerto del servidor. Server protocol, la versión del protocolo HTTP. Server software, el nombre y versión del servidor HTTP. Bueno, por lo que observamos, lo único que se necesita para crear el programa o un programa CGI es un lenguaje que le permita escribir a la consola. De preferencia, este debe permitir leer una variable de entorno. Se puede utilizar cualquiera de los siguientes programas mencionados anteriormente. En este caso, el shell Unix, Bourne, Korn, C, TCSH, Bash, el C, C++, Visual Basic, AppleScript, Perl, Java, etc. Bueno, seguimos con el punto 14, ejemplo CGI. En este caso vamos a crear un formulario simple en el que figuren nombres y apellidos, la dirección de correo electrónico y un comentario sobre el sitio. Para ello introducimos el siguiente código, que lo tenemos acá. Bueno, este campo invoca el CGI presente en el servidor. El siguiente código tenemos que este campo modifica solo por lo que se refiere al código de identificación VALS-7743, que se sustituye con el comunicado por el servicio gratuito mediante correo electrónico. Este sencillo procedimiento es fundamental para que el formulario llegue al buzón de correo y no al de otra persona. El siguiente código define el asunto del mensaje que te llegará por correo electrónico en el momento del envío del contenido del formulario. En lugar de mi primer formulario podemos usar otra frase.
la que veamos más oportuna en este caso. El siguiente código indica la página web que deberá visualizarse tras pulsar el botón envía. Acá tenemos la página web escrita. En este ejemplo se inserta un documento presente en el servidor de HTML Point que se puede sustituir con una página presente en nuestro servidor. El siguiente código, este campo debe permanecer invariado, no por lo que respecta a las dimensiones obviamente, ya que permite obtener en el reply to del mensaje que el formulario envía la dirección de quien ha rellenado la plantilla. El siguiente código, este campo es necesario para expedir el módulo, pero no se sale de las reglas generales de los formularios. Y el último, ahí tenemos el código para el botón de envío, que remite el formulario con todo su contenido. La dimensión del botón depende de la longitud del texto. Y acá tenemos nuestro formulario para nuestro ejemplo de CGI. Bueno, siguiendo con el punto 15, seguridad. Bueno, como vemos, el estándar CGI no es inseguro por sí mismo, simplemente define una interfaz para que un servidor web se comunique con aplicaciones externas. Pero como un CGI es un programa ejecutable, al usarlo de nuestra web, estamos permitiendo que extraños ejecuten un programa en nuestro servidor, lo cual no es lo más seguro del mundo. Por tanto, existen una serie de precauciones que hay que tener en cuenta a la hora de programar un CGI. Permisos de ejecución. Lo primero que hay que saber es que para que se ejecute un CGI, este tiene que residir en un directorio especial, de forma que el servidor web sepa que tiene que ejecutar el programa en vez de mostrarlo. Además, de este modo, un usuario particular no puede colocar un programa CGI en su directorio particular sin que el administrador del sistema lo sepa y lo permita. Examine el código. Si se usa un CGI programado por otra persona, es conveniente revisar el código para comprobar qué hace y cómo lo hace realmente. No hay que fiarse de los programas CGI ya compilados. Puede esconder un caballo de Troya, una puerta trasera, un backdoor de entrada a nuestro sistema. Las versiones estables. Siempre que sea posible, hay que emplear las últimas versiones estables de los programas empleados. Nada de versiones beta, ya que suelen tener muchos problemas de vulnerabilidad, que además son publicados en internet y conoce todo el mundo rápidamente. Las presunciones son peligrosas. Un programa CGI tiene que estar preparado para esperar datos de entrada que contienen basura, están vacíos, son aleatorios o superan el tamaño máximo esperado. Evidentemente, tanta prevención tiene un inconveniente. El código del programa aumenta considerablemente y el mantenimiento futuro es más complicado. Programa defensivamente. A la hora de tratar los datos recibidos, hay que elegir un criterio. Por ejemplo, si un campo de un formulario tiene que contener una dirección de correo electrónico, el programa CGI tiene que rechazar aquellos datos que no se ajusten a una dirección de correo electrónico. Limpia los datos antes de usarlos. Los datos que introduce un usuario hay que limpiarlos o validarlos antes de emplearlo. Por ejemplo, si en un cuadro de texto se espera el nombre de un fichero, antes de realizar cualquier operación que suponga trabajar con un fichero, hay que verificar que se trate de un nombre de fichero válido. Limpiar los datos antes de pasarlos a otro programa. Es conveniente evitar el tener que pasar datos a otros programas. Si no hay más remedio, porque el programa CGI simplemente actúa como pasarela y pasa los datos a otro programa. Es conveniente de que el CGI verifique que los datos no contengan ningún carácter especial que pueda producir algún error. No se sabe cómo va a responder el programa externo ante datos inadecuados. Cuidado con el HTML.
Otra posible fuente de problemas es recibir código HTML cuando se espera texto plano. Suponer que tenemos un libro de firmas. Si el usuario introduce en alguno de los campos, por ejemplo, el nombre códigos HTML, cuando se visualice su entrada en el libro de firmas, no se mostrará como el programador espera, sino que se aplicarán los formatos que el usuario haya introducido. De este modo tan sencillo, se pueden insertar enlaces o imágenes de cualquier naturaleza en nuestra web de otra persona. En una web de otra persona. El nivel de privilegio. Si el sistema operativo lo permite, es recomendable ejecutar los programas CGI como un usuario no privilegiado, preferiblemente como un usuario específico, al que se le puede asignar privilegios concretos. Normalmente para ello el servidor web se tiene que ejecutar con ese usuario. Nivel de prioridad. Hay que evitar que un CGI nunca termine varios programas CGI en un bucle infinito. Puede colapsar y bloquear un servidor web. Para evitar estas situaciones es conveniente asignar a los programas CGI una prioridad menor que el resto de procesos. De este modo, aunque nunca termine de ejecutarse, un programa no bloqueará el sistema. Usa un ordenador para los CGI. La mejor solución para evitar la mayoría de los problemas que se han comentado es elegir un ordenador para que sea servidor de CGI. Este ordenador no contendrá información importante y además no poseerá permisos de acceso a los otros ordenadores de red. De este modo, aunque se produzca un agujero de seguridad, el atacante no podrá obtener mucha información. Además, es preferible que este ordenador se encuentre fuera del cortafuegos, el firewall. Consulta lista de correos y grupos de noticias. En los distintos medios de comunicación de Internet se puede encontrar información sobre agujeros de seguridad, nuevas versiones de software, etc. Toda esa información nos va a ayudar a tener un sitio web seguro. Nunca olvidar el código fuente. Nunca hay que dejar el código fuente de un programa CGI en el mismo directorio donde reside el ejecutable, si se dispone del código en aquellos casos en los que se emplea algún lenguaje interpretado, sea el Perl o el Shell de Unix. No es posible evitar este problema. Bueno, y el punto final, las conclusiones. La tecnología CGI ha logrado un estado de madurez muy importante y ocupa en la actualidad un papel central dentro del desarrollo de las aplicaciones web. También sus limitaciones han provocado la aparición de nuevas tecnologías, pero aún ninguna de ellas ha logrado sustituir a la CGI. También es probable de que todas las tecnologías nuevas, las que más triunfen, sean las más evolutivas, es decir, aquellas que sin dejar de ser programadas CGI mejoran sus prestaciones. En un plazo más largo, los servidores de aplicaciones pueden llegar a sustituir de forma completa los CGIs, pero es algo que hoy por hoy aún no puede predecir.